Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 4. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresar. En mi traducción dice para expresar, y en otra traducción dice que hablasen, y en otra traducción dice y hablaban en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba. Si usted lee todo el contexto, no es un estudio, hermano. Si usted lee todo el contexto, usted se va a dar cuenta que la Escritura dice que hablaban en otros, ¿qué? En otros idiomas. Y sí es cierto, hablaban en otros idiomas. Por ejemplo, un hebreo empezaba a hablar un idioma romano o griego, o un griego hablando hebreo. O sea, un idioma que nunca habían estudiado, lo empezaban a hablar. Entonces muchos dicen, ahí está. Y esas lenguas de arriba, acá, Rambo saca la bazooka. ¿Sí me explico? ¿Esas qué? Dicen muchos, ¿verdad? ¿Esas qué? Esas también vienen en la Biblia. Bájate. Es que está chocando con el... Está haciendo mucho ruido extraño. Sí, porque está chocando con... ¿Dónde me lo pongo? Con el no choque de la bocina con la ropa. Ok, es que traigo una chamarra muy rara. Ok, ya está. Muy bien, ahí. No importa ya con que se oiga. Ok. Entonces, pero también hay escritura, hermano, en el mismo capítulo que le acabo de leer, en el contexto dice que se manifestaron lenguas. Y después dice, y empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba, lenguas de idiomas que nunca habían escuchado. Dice la Escritura que el apóstol Pablo le decía a las iglesias que estaban bajo la cobertura de Pablo. Santo, a mucha gente no le gusta esa palabra, pero así es. Les decía, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Pablo era una persona muy estudiada y muy preparada, que era lingüista. Una cosa es ser lingüista y otra cosa es hablar en lenguas. Lingüista es cuando estudiaste y sabes hablar diferentes idiomas. Santo, escuche bien. Eso es lingüista. Hablar, y muchos dicen, no, él hablaba todas las lenguas porque era una persona muy preparada. No. El apóstol Pablo hablaba en lenguas y hay escritura donde dice que si no hay intérprete en la congregación y estás hable y hable en lenguas, dice que calles y hables esas lenguas. ¿En dónde? En privado. Porque las lenguas nos, ¿qué? Edifican. No tiene sentido irte a orar en lenguas en privado un idioma. Son lenguas desconocidas que solamente el Espíritu Santo sabe lo que tú estás diciendo por el Espíritu Santo. Y yo le vengo, como yo le digo, hermano, no es una enseñanza. Yo le vengo a demostrar por mi experiencia que he tenido con el Señor. Yo he visto a gente en campañas hablar otros idiomas. De hecho, en una ocasión me dijeron, pastor, pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Vaya, ¿qué pasó? La joven vivía cerca. Me asustaron. Y es que no para de hablar lenguas. Y yo le dije, no está hablando en lenguas, pero está hablando idiomas que ella nunca ha estudiado. Era un idioma como portugués y chino. Y yo le preguntaba algo y ella no podía parar de hablar en lenguas. Cuando ella se le pasó ese tiempo de unción, dijo que sentía que la lengua la tenía entumida, controlada totalmente por el Espíritu Santo. Después entendí por qué el Espíritu Santo me dijo, es lo que le estoy diciendo, Dios me lo dijo,
¿Me explico? No le vengo a hablar doctrina, le vengo a hablar demostración y poder del Espíritu Santo. Me dijo, háblale a la que está de ujier en la puerta, en la entrada. Y le hablé, ¿y qué le digo? Y el Señor me dijo, tú nomás pásala. Entonces, y ya cuando la pasé, ¿ahora qué hago? Imponle las manos. El Señor me dijo, pónsela. Yo casi nunca hago contacto físico con mis manos cuando oro por alguien, pero si el Espíritu Santo me dice, lo hago. Porque dice la Escritura que no impongas las manos con ligereza. Tiene que haber mucha dirección del Espíritu Santo para que le impongas manos a alguien. Y oré por ella y ella se desvanece en el Espíritu y cae al piso. Ni piso había, era tierra. Y yo seguí orando por la gente y ella empezó a hablar en lenguas. Bueno, había mucho ruido de música, no escuchaba yo lo que estaba diciendo. Se la llevaron cargando a su casa y la familia se empezó a asustar y me mandaron a hablar. Le hablamos y le preguntamos y no para de hablar puras lenguas desconocidas. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo va a terminar esto? Esta joven no podía parar de hablar en lenguas. Después entendí que porque el Espíritu Santo me dijo. Son misterios de Dios, hermano. Estas no son teologías, ni son... Estas son misterios de Dios. Son manifestaciones del poder de Dios. Así es que por eso yo no puedo creer en gente que es limitada, hermano. ¿Por qué? Porque a mí el Espíritu de Dios no me ha limitado. Me ha llevado a ver cosas muy grandes y muy poderosas. Y yo no puedo parar de hablar las maravillas que Dios hace, no el hombre. Que Dios hace, porque todo esto es de Dios, aunque al enemigo no le guste, es de Dios. Amén. Hay gente que no le gustan las lenguas, les molesta. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Tienes el texto? Lo que te encargué. Ok. Le voy a leer otra escritura. ¿En cuál? Hasta el 7, todo. Hasta el 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, escucha bien esto, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste en Jesucristo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es increíble que hay gente que cuando le hablas del Espíritu Santo no saben cuáles son las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. No es que nunca lo hayan escuchado, por el amor de Dios, hermano. No saben cuáles son las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que encontraron a ciertos discípulos y esos discípulos estaban bajo la cobertura de Juan el Bautista. Por eso no fluían en lo que los discípulos de Jesús fluían. Síganme, contradígame ahora que no, la cobertura no tiene nada que ver. Tiene que ver. Y aquí hay base bíblica para esto. Y dice, en el 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuánto están captando? Amén. ¡Santo! Siento la presencia de Dios, hermano. Ok. Pues fuimos bautizados con el bautismo de Juan. ¿Y quién era Juan? Un buen predicador, pero no tenía la manifestación del fuego del Espíritu Santo. El que sea bueno no quiere decir que no esté limitado. Entonces, ¿hay limitaciones de la manifestación del Espíritu Santo? Sí. Entonces mucha gente dice, ¿qué es lo que nos hace mejor? Lo que te hace mejor es el valor que tienes por la sangre de Cristo. Las manifestaciones son para avanzar más en el reino de Dios. Para eso son las manifestaciones. Entonces dice, en el verso 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que había de venir después de él. Esto es, a Jesús
el Cristo. Entonces hubo una preparación y hubo una capacitación de un profeta que se llama Juan el Bautista, que discipuló bien, enseñó bien, pero los apóstoles de Jesucristo discernieron que no tenían la manifestación del poder del Espíritu Santo. Si tú no tienes la manifestación del poder del Espíritu Santo, hermano, es gratis también. Así como la sangre y la salvación. En otras palabras, así como la sangre de Cristo es gratis la salvación, la manifestación del poder del Espíritu Santo también es gratis, solo ocupas creerlo. El problema es mantener eso, porque hay gente que tiene encuentros poderosos con el Espíritu Santo, pero no lo mantienen. Esto se mantiene, esto se abraza, hermano. Por eso yo digo, hermano, apasiones y agárrelo, no lo suelte, porque esto lo tienes que abrazar. Porque el Espíritu de Dios te puede tocar, pero si no lo abrazas, si te ponen un stop, si te ponen un hasta aquí, hermano, no vas a avanzar más. Vas a llegar muy corto. Y dice en el verso 5, cuando oyeron esto, fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. Y los tuvieron que volver a bautizar, santo. Y habiéndoles impuesto las manos, escúchame, porque esto yo ya lo hice. Por dirección del Espíritu Santo yo he hecho esto. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole Pablo impuesto las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, las lenguas van muy conectadas con todo lo que es profético. Cuando alguien habla en lenguas, siempre está profetizando en el Espíritu. Que muchos no entiendan o no quieran aceptarlos, eso es otra cosa. Pero el que habla en lenguas siempre está hablando de parte de Dios. Y dice en el verso 7, dice, eran por todos unos 12 hombres. Y en tanto que Pablo estaba en el... Bueno, hasta ahí llega. Gracias. Muy bien. Hermanos, ¿quién quiere más del Espíritu Santo? Amén. No, pues yo le digo, agárrelo, abrácelo, ¿sí me explico? El Espíritu Santo puede ser transferido, sí. Las manifestaciones del Espíritu Santo pueden ser transferidas, sí. Por eso ten cuidado quién te impone las manos. Ten cuidado de quién estás recibiendo. Ten cuidado de a quién le estás escuchando un consejo. Porque así como se transfiere lo bueno, así como se transfiere lo bueno, también se transfiere lo torcido y lo chueco. Santo. Nadie dijo amén. Muy bien. No importa, lo voy a volver a decir. Así como se transfiere lo bueno, también se transfiere lo chueco. Por eso tienes que preguntarle a tu hermano, ¿cómo andas? ¿Ando bien? No, no andas bien. Yo ando bien, soy salvo, Cristo ya me salvó. Sí, pero eres discípulo de Juan. Y Juan no tenía el fuego. Recibe el fuego en el nombre de Jesús para que verdaderamente se cumpla la profecía que Jesús dijo. Más bien lo dijo Juan el Bautista, dijo, detrás de mí viene alguien más grande. Se refería a Jesucristo, que los bautizará con fuego del Espíritu Santo de lo alto. ¿Cuántos quieren el fuego del Espíritu Santo de lo alto? Amén. Yo lo anhelo, yo lo deseo, hermano, en el nombre de Jesús. Por eso este tema es la segunda parte de lo que dimos hace unos días. Vamos a subir primero la de la vigilia. Esta es la segunda parte. Sentí de parte de Dios hacerlo, porque creo que hay una necesidad. Uno de los, como le vuelvo a decir, hermano, uno de los dones del Espíritu más atacados y más mal entendidos es el don de lenguas. ¿Por qué? Porque muchos piensan que las lenguas solo son para profetizar, y ese es un error, porque dice la Escritura que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, pero el contexto no dice así. El contexto dice, a no ser, lea bien el contexto, a no ser que las interprete para dar una palabra de revelación, de sabiduría, de poder y de profecía. Entonces, lenguas como que va por encima de lo profético en autoridad, porque se mueve la ciencia
se mueve el discernimiento de espíritus y se mueve palabra de sabiduría. O sea, hermano, ok, ¿quiere más base fundamental? Ok, acuérdese que en el Antiguo Testamento nunca hablaron en lengua los profetas. Y hicieron en el nombre de Jehová de los ejércitos grandes cosas. Pero a la iglesia la armaron mejor. ¿Por qué le digo que la armaron mejor? Porque le dieron el don de la gracia. Don de lenguas es el don de la gracia. Si para muchos no es importante la gracia, porque en la antigüedad los profetas tenían 7 dones, pero a la iglesia le añaden otro. Don de lenguas es maravilloso. Yo creo que de los mejores dones es el don de lenguas. Que muchos lo limiten es una cosa y lo hagan ver como que no es el mejor. Que muchos lo interpreten mal o lo entiendan mal o escasee mucho este tipo de enseñanza, eso es una cosa. Pero eso no quiere decir que el don de lenguas sea de los dones más grandes de todos. Porque don de lenguas, hermano, dice la escritura que lenguas te proyecta más para que puedas durar más orando e intercediendo. Porque a ver, seamos honestos, ¿cuánto no nos ha pasado que estamos orando y no sabemos qué pedir? O estamos orando y sentimos que la carne no nos está ayudando mucho. Pero cuando entras en lenguas, empiezas a fluir de una manera más avanzada. Y te llegan pensamientos de sabiduría. Porque le dije, lenguas va vinculado con revelación. Va vinculado con los dones del Espíritu Santo de revelación. Y los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Entonces, la ciencia te habla por visiones. ¿Cuántos me están escuchando? Esa es la ciencia. Y discernimiento de espíritus es cuando tú sabes cómo anda la gente en su espíritu, aunque te quieran engañar. Cuando ellos hablan, el peso de sus palabras no te llega. Cuando tú tienes discernimiento de espíritus, lenguas te afila los dones del espíritu. Sí, lenguas te afina. O sea, te los afila. Hermano, yo puedo agarrar un garrote y darle en la cabeza, si alguien me lo permite. Y le voy a hacer un chipotón, ¿sí me explico? Pero si agarro un machete bien afilado, no, ni me toques porque... Ok, lenguas afila los dones. Tú puedes funcionar en dones. Puedes tener discernimiento de espíritus, puedes tener palabra de ciencia, puedes fluir en eso. Pero tú te vas a dar cuenta que el día que hables en lenguas, los dones que ya tienes de discernimiento, ciencia y sabiduría van a ser afilados. Y vas a ser más eficiente cuando hables y cuando ores y cuando hagas guerra espiritual, cuando liberes y cuando restaures y sanes a gente en el nombre de Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Santo, yo siento a Dios, hermano, bendito sea el nombre de Jehová. Santo. Ya no sé si subir este video o no. Muy bien. Entonces, el don de lenguas es el afilador. ¿Dónde viene eso en el primer video? Es el afilador de los dones. Entonces, todos los grandes del Antiguo Testamento se movían en 7 dones. Pero en la gracia nos añaden el 8. Y el 8 significa gracia de Dios. No le extrañe, hermano, por qué lenguas es tan atacado. Y el diablo lo quisiera parar. O mal enseñado. Y mal entendido. Aún por denominaciones pentecostés. Aún el enemigo se infiltra, porque si hay gente que habla lenguas satánicas dentro de las iglesias cristianas. Por falta de conocimiento, por falta de revelación y por falta de enseñanza y por falta de doctrina. Doctrina de revelación. Porque está la doctrina logos y está la doctrina rema. La doctrina logos es puro, nomás hablan pero no manifiestan nada. Logos, ¿es mala? No, no es mala. Es conocimiento nada más, pero es un conocimiento
No se mueve ese conocimiento, no hace nada. Pero es bueno. Pero no hace nada. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Esa es la doctrina logos. La doctrina rema es la palabra revelada que manifiesta lo que enseñas y lo que dices. Y pocos ministerios tienen eso. Santo. O pocos cristianos. Y pocos cristianos tienen eso. O sea, ¿hay mucho discípulo de Juan el Bautista? Sí. ¿Es malo? No. Por eso no es malo, ¿por qué? Porque es una enseñanza que está basada en la Biblia, que es verdad, tú lo enseñas, tú lo explicas, es verdad. Nadie puede discutir que sea mentira. Pero luego cuando les dices, manifiesta lo que acabas de enseñar, se quedan así. No tengo el don. No tiene nada. Entonces, ¿cuánto me están entendiendo? Amén. O sea, cuando les hablas de sanidad, cuando les hablas de liberación, cuando les hablas de restauración, cuando les hablas de rompimientos de cadenas y ataduras, cuando le hablas de abrir atmósferas, cuando le hablas de entrar en territorios, a orar en el poder del Espíritu Santo, lo que conocemos como la guerra espiritual, no pueden hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque están, aunque el conocimiento que tienen es bueno, están limitados porque nada más tienen el puro logos. O sea, nada más es la pura palabra que estudiaron en un instituto bíblico, les enseñaron bien. Yo estudié en un instituto bíblico, no estoy en contra de los institutos bíblicos, es bueno, pero le voy a decir una cosa, la mayoría es puro logos. Salen bien preparados, sales con una cabeza así de grande de puro conocimiento, pero cuando predicas no pasa nada. No es malo, pero no pasa nada. La gente sigue atada, el borracho sigue borracho, el afligido sigue afligido, el que no perdona sigue sin perdonar. 15 años, 20 años, porque no hay una palabra de revelación que le saque lo que tiene dentro de su corazón y la verdad lo haga libre. Y como ya tiene mucho conocimiento, empieza a pelear contra el que tiene la rema, el rema. Y el que se cree Dios o qué. No es eso. Es que tiene la palabra de Dios viva. Y es la que hace efecto. Entonces, empieza a haber una guerra espiritual entre logos y rema. Entre la palabra que es firme y sólida, pero no se mueve, se queda en un mismo lugar, no avanza. Empiezan a pelear contra los remas. ¿El rema qué quiere decir rema? Que avanza, escala, sube montañas, brinca obstáculos, supera pruebas. Le es más fácil la lucha y la guerra espiritual. No es fácil. Pasar pruebas no es fácil, hermano. Se batalla, se lucha. De por sí, todo es una lucha y es una guerra. Ahora, yo digo, pobre pueblo de Dios. Si de por sí la guerra es difícil, hermano. ¿Cómo le harán sin la palabra rema, santo? Usted diga amén por lo menos, hermano. Santo. O sea, ¿cómo le hacen, yo digo, a esta gente? Si a mí que el Señor me habla, me arrodillo y me dice y me revela y me da visiones. Porque los cristianos que tienen palabra rema regularmente tienen muchas visiones. Escuchan la voz de Dios más seguido. Hay impacto cuando hablas, hay una diferencia. ¿Me explico? Tiene que pasar lo que estás hablando. Yo no sé qué va a pasar porque lo único que sabe es Dios. Pero de que tiene que pasar, tiene que pasar. Yo no sé de qué forma, pero tiene que pasar. O sea, en otras palabras, tiene que haber un cambio dentro de nosotros, los cristianos. Por eso necesita la iglesia. Hay una urgencia, hermano, de avanzar. Y la gente, siento la presencia de Dios santo. Sheiboko. Bendito, yo sé que el Señor nada más les está hablando a los de aquí de la cámara. Reciban. Aquí a nadie le está hablando. Estoy solo aquí. Ok. Entonces, esto funciona de esa manera. Manifestación y poder. ¿Cómo le hago? La pregunta de aquí es, ¿cómo le hago para recibir eso? Porque los discípulos de Juan preguntaron, ¿cómo le hacemos? ¿Tuvieron qué? Tuvieron humildad de preguntar, ¿cómo le hacemos? Porque ya nos acordamos que sí es cierto que Jesús dijo, detrás de mí viene alguien que viene con el fuego. ¿Qué hacemos?
pues déjense imponer las manos, déjense ministrar, déjense enseñar, déjense instruir. Eso es lo que le falta, que tenga la humildad de dejarse enseñar. Pero si nos la damos de sábelo todo, no, hermano, no va a aprender nunca. Porque usted ya sabe. Pero te le voy a decir una cosa, no es que sepa, es que usted tiene la palabra logos. Y usted no puede debatir algo que está estático y que no se mueve con algo que se mueve. Lo que se mueve avanza y no se llena de telarañas. Santo, hay que quitar las telarañas. Porque cree, hermano, que en casas que llegas y le metes el dedo a la pared y le queda polvo en las manos, porque no le han dado su pasadita, no le han dado su limpiadita. O sea, necesitamos que nos den nuestra pasadita y nuestra limpiadita. Necesitamos movernos. El rema nos enseña a movernos. Por eso a mí, hermano, me gusta sacudir a la iglesia cada rato. Bueno, aquí ya estoy bien. Soy santo, pastor, soy santo. Ando bien, pastor. Los discípulos de Juan el Bautista también eran santos. Santos. No andaban en pecado, pero ocupaban avanzar. Esa es la razón del por qué tienes que sacudir a la iglesia. Porque la iglesia, o sea, hermano, el pueblo, hermano, se acomoda a lo que le des. Si tú le dices, eres salvo, eres libre, aunque no sea, él dice, soy salvo y soy libre, todo está bien. Pero si lo sacudes, es como el tapete, hermano, de su... Hermano, y pregúntemelo a mí en mi carro. Digo, ¿por qué tengo tanto polvo en mi carro? Se sube tanta gente. Me explico. No es mi polvo. Bueno, el de mi tapete también. Ay, hermano, no me deja pecar un ratito. Está bien, el mío. Agarra el tapete una vez de mi lado y le empiezo. Santo, pero ¿por qué le sale tanto? ¿Y por qué le sale tanto? Pues si tú miras el tapete no hace nada. Tapete, estás bien sucio, te voy a sacudir. Sacudo, te sacudo. Pero usted no lo agarra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer uno? Moverlo. ¿Me explico? Si yo le digo, usted está bien, amén. ¿Y cuando se van con Cristo? Amén. ¿Y cuando tiene la paz de Dios? Todos me van a decir amén. Porque es el logos. La palabra estática y firme que es así. Pero si lo sacudo, hermano, de repente... ¿por qué me habló así? Tu heridita ya salió. Contestón. Respondó. No has perdonado, tremendo. O sea, la iglesia tiene que ser sacudida, hermano. Porque la iglesia se acomoda. Se acomoda a lo que le des, al alimento que le des. La gente se acostumbra a la comida chatarra, santo. Mira, hermano, hay gente que está acostumbrada a comer puras papas, puro pan, puras galletas. Y no es que sea malo que coma eso, pero siempre comen eso. Y cuando les hablas de una buena comida, no me gusta. Y hasta se enojan, se molestan cuando les das lo bueno. Háblale, Señor. Santo Dios, siento la presencia. ¿Cómo andamos con el tiempo? Siento la presencia de Dios, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir? Tiene más de 10 de Dios. Ok. ¿Cuántos sienten el gozo de Dios? ¡Amén! ¿Y si lo sacudo? Ok. Entonces, ese es un tipo de sacudir a la iglesia, un sacudir directo. Yo estoy bien. A ver, vamos a platicar un ratito, vamos a ver si todo está bien. No, pues fíjate que... me abandonaron cuando era niño. Abusaron de... ¿Me explico? Porque sacudes el tapete. Basado en hechos reales. Santo Dios. Hermano. A veces, hermano, va a haber iglesia que no le gusta que le sacuden el tapete. Y va a salir corriendo. No, y ahí me van a sacudir el tapete. Mejor me voy donde diga logos. Palabra firme. Logos, palabra firmes, es verdad. Me afirmo bien en Cristo. Yo soy firme, sí, pero déjame te sacudo. Vamos a ver si no sale todo lo que tiene que salir.
vómito, me explico, diarrea, usted sabe lo que son liberación, de todo. Llanto no de gozo, sino de resentimientos, de amargura. No toda la gente que llora en la iglesia es porque está en el gozo de Jehová. Y no todo el que se queda serio quiere decir que es respetuoso. Es porque le está doliendo lo que le están diciendo. Empiezas a incomodar, empiezas a meter el machete afilado, no el garrotazo. Les digo porque los demonios no se salen a garrotazos. Dicen que en China, hermano, no sé por qué hacían esa locura. Se endemonió y lo agarraban con un garrote en un bar. Y a puros batazos querían que... Qué locura. No, 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 así no es. Es que los demonios no salen así. Miren, los demonios no salen a gritos. Los demonios no salen porque le leas la Biblia. Los demonios no salen porque les cites el Salmo 91 y el Salmo 23. Muy buena palabra, por cierto, ¿eh? Pero es logos. No va a pasar nada. Pero dile, ¡ya te vi! ¡Ay! Empieza. ¿Me explico? ¡Te vas a las 3! ¡Ay, padre! Todavía ni les dices, te vas a salir en nombre de Jesús y ya está temblando. Porque es la palabra de revelación. Esa es la que libera. ¡Sales fuera! Y no es el grito, hermano. No es el grito. Es la revelación con lo que lo haces. Porque yo lo he visto en ministros que no son tan gritones como yo y tienen autoridad para sacar demonios. ¿Me explico? Ahí nos están riendo. Sí, pastor, sí, de veras. O sea, para que le quede claro que esto es por la unción. Es que a lo mejor si grito más fuerte que el pastor me va a funcionar. ¡No! Yo lo hago así porque así me da el espíritu que me exprese. Yo no lo voy a hacer de una manera. Yo lo voy a hacer al diseño original que Dios hizo conmigo. No voy a fingir algo que no soy. Soy gritón y así me aman. Okay. Pero que no me amen los demonios. Eso sí les... Y se tienen que salir. Ahora, lo tienes que hacer con autoridad, claro. Tampoco tiene que ser Satanás, ¿te puedes decir por favor? No, tampoco, no, hermano, así no. Te lo tiene que decir. Te vas fuera en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Sí, te lo tiene que hacer firme y con autoridad, como si estuviera molesto. Bueno, me imagino que nos tiene que molestar el diablo, ¿no? ¿O no a usted no lo molesta el diablo, a mí sí me molesta, hermano. Por eso le digo, lárgate, chamuco. Sales fuera. No te quiero aquí. Pisaste mi territorio. Porque él piensa que el territorio y que los cuerpos son de él. Por eso le dices, hey, este territorio tú no lo controlas. Yo lo controlo por el Espíritu Santo. Así se le habla al mundo espiritual. Porque Dios nos ha puesto autoridad en nosotros. Y esa autoridad la tenemos que ejercer. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Mucho con lenguas, más de lo que te imaginas. Le estoy diciendo que lenguas es el afilador. Es el afilador de los dones, de todos los dones del Espíritu Santo. ¿Qué base? La base es esta. No, después de los 7 dones, nos añaden 2 dones de gracia abundante. Por algo Cristo, cuando resucita, se los añade a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y por algo el diablo ataca más eso, porque él sabe que es lo que lo hace temblar. Es el afilador. Porque él sabe que la gracia lo venció en la cruz del Calvario. Y después de la gracia, a la iglesia le dicen, ya tienen esto, ya tienen poder, ya tienen autoridad, ahí les va el don de lenguas. Y el diablo dijo, no, con esto me van a sacar más fácil. ¿Sí? Porque si usted habla en su idioma, el diablo le va a entender. Pero si usted habla en lenguas, el diablo no va a entender nada, lo va a nortear, lo va a confundir, no va a saber qué hacer. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Hablen lenguas, y más cuando esté a solas en su casa. Háblelas, no las detenga. Y en la iglesia, no las detenga. Pero cuando las hables en la iglesia, tiene que haber palabra de sabiduría, ciencia y doctrina. ¿Cuántos me están escuchando?
y profecía. Ay, todo eso, ay, lenguas, se la aventó buena. Fíjese todo lo que tiene el don de lenguas y es el don más menospreciado y mal entendido y mal interpretado. En varias ocasiones, hermano, yo me he dado cuenta que hay cristianos que hablan en lenguas satánicas y ni cuenta se dan. A mí me ha tocado callarlos. Porque no sé. Mira, hermano, una vez una mujer estaba hablando lenguas satánicas. Yo estaba ahí en esa iglesia. Yo no fui a predicar, pero yo estaba ahí. Y se le manifestó el chamuco de repente. Pero antes de que se le manifestara el diablo, o el demonio más bien, empezó a hablar en lenguas. Y esas lenguas que así como que... Mira, hermano, yo no estoy endemoniado, yo no le tengo miedo a las lenguas. Pero hay lenguas que me dan así como que siento un rechazo en mi espíritu. Porque lenguas se ha infiltrado en la iglesia mucho para confundir a la iglesia. Esta mujer cae al piso y se empezó a elevar. Se venció las leyes de la gravedad, ¿sí me entiende? Flotó en el aire. Más o menos, yo lo vi. Se elevó. La tuvimos que bajar en el nombre de Jesús otra vez. ¡Paz! ¿Cómo te llamas? Empezó a hablar en lenguas. Yo entendí lo que dijo en lenguas. Somos espíritus de confusión de satanismo para las iglesias. Yo lo vi y yo lo escuché. Dije, Padre Santo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando eso en nuestras congregaciones? Por esa razón, muchos cristianos prefieren no hablar en lenguas. Porque, ay, ¿y si estoy hablando en las lenguas satánicas? Está bien fácil. Si tienes paz, duermes bien, vives en santidad, no tienes amargura, santo, no tienes resentimiento, ya perdonaste, tus lenguas son puras. Está fácil, nomás que la iglesia se la quebra mucho. ¿Por qué? Porque no quieren santificarse y no quieren hacer las cosas correctas. Y por eso pasa lo que pasa en nuestras congregaciones a veces. Cuando yo vi todo eso, yo dije, Padre, yo el día que sea pastor, no. Que mire poquito me voy a poner ahí, ¿qué está pasando? ¿Me entiende? No, hermano, no es que esté paranoico uno, pero hermano, uno ya vio mucho. ¿Me explico? Yo ya vi demasiado, ya a mí no me la van a contar, hermano, que yo arriba aquí a mano. A ver, vamos a ver si es cierto. Que yo hablo en el espíritu, a ver si es cierto que hablas en el espíritu, como te pongan en disciplina. Ok. En 2 ocasiones en mi congregación, sí, en esta profecías de fuego para las naciones, he sacado a 2 personas. Y usted ni cuenta se ha dado. Una vez saqué a un brujo y le dije, ¿quieres a Cristo en tu corazón? Tienes la oportunidad. No, vete, si no quieres a Cristo. ¿Quieres a Cristo? Yo sé que vienes, le dije. No empecemos. Si usted me haya visto hacer eso, ¡ay, qué pastor tan malo! No, es que yo ando en el espíritu, hermano. Y usted tiene que aprender a andar en el espíritu. Usted no se tiene que dejar yo por sentimientos. Así es. En otra ocasión, callé a una persona que estaba hablando en lenguas. Y no por usar el texto ese religiosamente, calla en la congregación, no fue por eso. Era porque sus lenguas no venían del Espíritu Santo. Venían de un demonio. Y le dije, ¡cállate! Solo un hermano se dio cuenta. Y me dijo, en cuanto le dijiste, ¡cállate!, se cayó. ¡Ay, qué ajá! Para que vea que la cosa está seria. Guerra espiritual no es un chiste. Liberar, restaurar. Hablar de este tema. ¿Cuánto falta? Hablar de este tema no es fácil. Te avientas una guerra con el mundo. Te avientas una guerra con los demonios. Y te avientas una guerra con los espíritus humanos. Estáticos, de puro logos. Quieren pelear. Esos son más difíciles. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque son religiosos. Y ni Jesús pudo parar eso cuando estuvo aquí en la tierra. ¡Santo! Bendito es tú. Y ya quería darle ese tema, ¿verdad? Amén, amén. Ok, ¿cómo se lo doy?
Son locos, son religiosos. Hablan y hablan. Y hablan y hablan. Y una vez me enfadó un predicador, hermano. Y le dije: hablas mucho en contra de este tema, le dije. Hablas mucho en contra de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Hablas mucho en contra de hablar en lenguas. Hablas mucho en contra, pero yo nunca te he visto que Dios te use. Escribes libros, pero a ti Dios no te usa. Santo Padre. Siento a Dios, Santo Padre Celeste. Estoy diciendo, hermano, que es una guerra contra los religiosos. Espíritus humanos son una cosa. Espíritus inmundos demoníacos son otra. Y principados y potestades es otra. O sea, estamos en una guerra y el mundo es otro. Estamos en una lucha. Estamos en una batalla en contra de todo. Ahora, añádale eso un poquito más. ¿Cómo andan las emociones del pueblo? Se imagina, todo resentido y todo le duele, todo le molesta. No se siente ni tranquilo esa persona. Entonces, añádale eso. O sea, hermano, esto es fuerte, yo lo sé. No es fácil enseñar esto. No es fácil enseñarle a la iglesia esto, porque se te desata una guerra rápida. Luego se empieza luego. Pero mira que acá. Pues sí, pero usted qué, a ver, cuénteme su experiencia. A ver, ¿usted qué? No te pueden decir nada, los dejas callados. Así, hermano, en seco los dejas callados. Y no porque seas controlador, es que no tienen argumentos para debatir la verdad del Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque le dices tú, yo te lo enseño con el rema, te lo enseño con la experiencia y te lo enseño por lo que yo he visto. ¿Tú qué me vas a decir? No, que fíjate que fulanito y que ¿y tú qué? ¿Tú dónde estás? ¿En dónde estás sentado? ¿Qué estás haciendo? De mínimo horas ayunas, mínimo, ¿verdad? Mínimo. Ni eso. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A la escuelita del Chavo del 8? ¿A la iglesita? Una vez el Señor me dijo así. A mí, hermano, me reprendió el Señor a mí. Sí, no, ay, al pastor, sí, al pastor también. Porque yo le estaba bajando mucho, hermano, a este tema. Y que les voy a hablar más tranquilo, más relax. Y así duré más o menos como unos 2 meses. Y el Señor me dijo, ¿con quién vas a quedar bien? ¿O vas a jugar a la iglesita también tú? Ay, Señor, dije, no, aunque se enojen, no, Brian. ¿Sí me explico? Les voy a dar duro, aunque no les guste. Haz lo que yo te mandé a hacer. Le voy a contar otra experiencia. Santo, siento a Dios. Amén, amén. Hermano, me deja gozarme un poquito de decir siento a Dios. Es que es verdad, siento a Dios. Recia. Mira, hermano, en una ocasión, antes de ser pastor, antes de venir al ministerio de pastorado, me dijeron, 2 jóvenes me dijeron, traemos palabra de Dios para usted. Y yo las vi flaquitas. Dije, ay, pobrecitas. Dije, ¿qué palabra me pueden dar estas jovencitas? Una tenía como 18 años y la otra tenía como unos 15. Y son de esas hermanas preciosas. Yo no estoy en contra del velo, amén. Desde ahí mi concepto cambió en muchas cosas. Pelo muy largo, no se pintan. La falda muy larga y se ponen el velo. ¿Qué me van a...? Y empezaron a hablar en hebreo, hermano. ¿Estás listo? Me dijeron. Sí, les dije, yo con el pie atrás no me va a ir. O sea, hermano, empecé a sentir la unción. Empecé a sentir a Dios. Y dije, Dios me va a hablar por este medio. Dije, Dios mío, ¿qué pasa, Señor? El Señor dice que no tengas miedo y no tengas temor. Yo miraba firme, pero por dentro, hermano, no estaba, o sea, mis emociones empezaron a variar porque sentí el impacto de la gloria de Dios a través de esas 2 jóvenes. Empezaron a hablar, yo conozco bien el idioma hebreo, hermano. Empezaron a hablar hebreo. Por lo menos conozco los nombres en hebreo, hermano. Y empezaron cuando profetizaban, lo decían en hebreo. Pero yo no entendía. Entonces la otra
empieza a interpretar. Se empezaron a mirar. Se miraron primero los... Hermano, eso parecía de película, de veras. No, es que estuvo algo bien. Porque esto fue así, mire. Vienen, yo las vi desde lejos y me les quedé mirando fijo. Y se dejaron venir así directo conmigo. Y yo me dije, ok, el Señor ya me dio la señal. ¿Por qué? Porque nos miraste fijo. Ah. Y yo no sé ni por qué las miré fijo, hermano. Pero las miré fijos a los ojos, así como unos 10 segundos, así, fijo. Esta es la señal. Es que traemos palabra de Dios de parte de Dios. No estuvieron, yo prediqué en ese evento. Cuando terminó el evento, ellas no estaban en el evento. Yo no sé de dónde salieron, hermano. Yo me quedé pensando si eran, no sé, hermano, pero no, si eran humanos, yo creo. No sé. Eran muy humanas. Y empieza a hablar en hebreo una. No, ¿estás listo? Me dijeron. Sí, le dije. Y así, échala. Y así, pero por dentro, ¡ay, Señor! y se voltean a ver a los ojos. Y cuando se miran a los ojos, voltea a otra y me mira y empieza a hablar en hebreo. Y luego me voltea a ver a la otra y empieza a interpretar la lengua en hebreo. Y me empiezan a decir, el Señor dice que tienes temor porque estamos aquí dándote palabra. Y yo le dije, amén. Amén, Señor, es que eres tú. Y empecé a hablar con Dios. Señor, es que yo sé que eres tú. Le dije, me siento temor, claro que sí, le dije, Señor. Porque nunca pensé que me fueras a hablar por este medio. Desde ahí, no le voy a dar detalles, amén. Pero el Señor me dijo, ¿estás listo para el siguiente nivel? Y empezaban la lengua hebrea. Y se volteaban a ver, y yo nomás estaba así, hermano, mirándola a los ojos. ¿Cómo se miraban? Dije, santo Dios, que... Hermano, me sentí como Abraham cuando llegaron los ángeles, hermano, a hablarle. Pero esto fue una cosa extraordinaria. Y le dice, y me dicen, ¿estás listo para el siguiente nivel? Y yo le dije, sí, Señor, amén, le decía. Pero agachando la mirada, hermano, porque ya dije, es Dios mismo aquí, dije. ¿De dónde salieron estas mujeres que yo no las vi en el evento? Y me dijeron, el Señor te va a llevar a otra esfera, a otro nivel. Ya te preparó el Señor. Y dice que te prepares para lo siguiente. Porque lo siguiente va a ser más grande. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vas a levantar una obra. Te van a venir primero unas luchas bien tremendas. Y ya todo eso se cumplió. Todo eso se cumplió. ¿Y por qué le cuento este testimonio? Porque yo sé lo que son lenguas de idiomas en gente que nunca estudió. Que nunca estudió la lingüística. O sea, no son bilingües. Nunca estudiaron un idioma. Simplemente Dios se los dio. Eso lo he visto como 3 veces. Ahora, lengua desconocida. La lengua desconocida es la que habla el libro de Corintios, donde dice que hablas misterios. Hermano, esa lengua sirve mucho para la guerra espiritual. Usted no se imagina, hermano. Una persona que habla lenguas en guerra espiritual no se imagina el impacto. Yo me he amanecido hablando en lenguas. Solo lenguas. Y eso, nadie, alguien, o sea, nadie puede debatir eso. ¿Me explico? Oh, no, y si fue el diablo, ¿a poco el diablo te sana y te libera? El diablo te amarga, el diablo te aflige, el diablo te quita el sueño. Yo entre más lenguas hablo, hermano, duermo más a gusto. Entre más lenguas hablo, yo me doy cuenta que la iglesia es más edificada. Entre más lenguas hablo, yo me doy cuenta que la iglesia es restaurada más pronto. Entre más hablo en lenguas, yo me doy cuenta, hermano, de muchas cosas. Que el Señor empieza a trabajar y empieza a operar. Si alguien de ustedes habla en lenguas, no se lo impidas. No lo impidas. Hazlo. Es el único don que tiene la libertad de hacerlo cuando tú quieras. Es el único. Sí, hermano, porque usted no puede ir a orar por sanidad cuando usted le pegue la gana. Pero usted puede hablar en lenguas cuando usted quiera. Y ahí está la fuente, el afilador de la revelación del Espíritu Santo. No detengas lo que el Espíritu te ha dado. No te detengas. Sé imparable.
Chendo Ima, Lenkawa, Lima, Sondo, Pico, presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Él es tu papá. Tú eres su hija. Tú eres su hijo. Sé bendecido. Mi espíritu te reconoce. Tú eres. Espérate. Purifícate por el Espíritu. Sé guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dueño de los dones. Abraza la presencia del Espíritu por el cual clamas, Abba Padre. Él es tu papá. Él es tu padre. Oh, Baba, Señor. Soy libre para hacer tu presencia. Llénate. Mi espíritu te reconoce. Llénate. Todo espíritu inmundo. Tu espíritu se conecta con Dios. Todo estorbo en los aires se aparta. Esta atmósfera es liberada para que adores y le exaltes. ¡Gloria! Dios les bendiga. Los saluda su amigo y pastor Ulises León. Suscríbase, póngale like para arriba. Bueno, dele para abajo si quiere con este mensaje. Bendiciones. Sí. Saludos a todas las naciones de la tierra, especialmente a Venezuela. ¿Y cuál es el país que le sigue a Venezuela? ¿Cómo se llama? Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. Pastora Geno, Dios le bendiga. Colombia, a todas las naciones de la tierra. Y a la hija de Rebeca, Daniela, se me olvidan los nombres, perdón. Jordi, Dios te bendiga. Y Alfredo, ya me estoy acordando de los nombres. Y de Miguel, de José Miguel, de El Salvador, el de Honduras, el que le gustaba la paleta de chocolate. Bueno, un abrazo a todos. Dios me los bendiga. Amén.